la guerra allí, empezaron por los primeros ataques, lo que se le ocurrió fue hacer refugios subterráneos y acabaron 6 metros o 7 por debajo del suelo, en cuestión de unos meses, una red de túneles comunicaba la ciudad entera, con salida en los principales puntos de la ciudad. Cuando termina la guerra, esto se tapa, se ponen kioscos encima y se queda ahí, se queda intacto. Hace poco, cuando abren y ven el punto de grado de conservación que tenía, pues piensan que puede ser un buen recurso para la ciudad y que se puede abrir al público con un coste mínimo. Entonces hacen esto. Cuando llegas allí, te ponen un vídeo de introducción de la guerra en Almería, como es normal. En cada zona se hace lo que... Empieza a sonar la sirena, como si hubiera un ataque aéreo, entonces tú ya pasas a los subterráneos, que son estos. Bajas por la escalera. ¿Veis cómo aquí hacen el mismo elemento? ¿Veis cómo rompen los bancos con un muro? Por si hay un bombardeo y hay algún impacto de alguna bomba que amortigue también la onda expansiva. Luego tienen una serie de bancos y lo han acondicionado con elementos de la época. Aquí, por ejemplo, este refugio era un refugio de una casa de gente más pudiente, de ricos, en Almería, que estaba pegando a los refugios de la gente normal. Entonces hayan puesto los juguetes del niño. Tenían obligación de dejar entrar a todo el mundo, en los refugios particulares también. Pero la gente que tenía dinero tenía su refugio dentro de la casa. Y aquí siguen sonando, se ven rojos, siguen sonando las alarmas mientras tú vas pasando. Está la despensa, donde guardaban los alimentos, con su bóveda de ladrillo. Todo un graffiti. ¿Veis lo que hay? A ver si alguien lo ve. ¿Avión? Hay dos aviones, sí, disparando además. Con la hélice. Sí. Claro, en el tiempo que pasaba allí la gente pues se entretenía también haciendo graffiti o hablando un poco. Esto sí da... Esto impresiona bastante, que es el hospital, porque han cogido elementos de la época, no solo originales pero lo que había en la época del hospital, por si tenían había algún herido o algo, lo podían incluso operar allí. Y conserva los azulejos, conserva increíble. Y esta, la muchacha que va explicando, hay una serie de pantallas en los pasillos, la van poniendo, y te ponen un vídeo, en este caso es un abuelo, que es el cumpleaños del niño. Al final acabas casi llorando allí, con el niño y con el abuelo. El niño le dice que es su cumpleaños, que quiere un regalo, que qué pasa, que por qué no puede tener su regalo y qué hacen allí, ¿no? Entonces el abuelo muy tranquilo le explica, pues mira, hay cosas que uno no quiere, pero hay conflictos, hay... Un poco lo que decía antes, ¿no? Quitándole hierro al tema, despolitizándolo un poco en la medida de lo posible y buscando un recurso y poniéndose en la piel de la gente que había allí. Y este es un parque didáctico que han hecho en el Jarama. Aquí han excavado las trincheras, arqueológicamente, han restituido los elementos móviles que veíamos antes, los sacos terreros, refugio contra artillería, comunicando, y han hecho fichas didácticas para la gente de los colegios. Y yo quiero empezar ahora con lo mío, funciona también con colegios y con institutos, cubriendo parte del programa de centro que tienen, y queremos elaborar fichas didácticas, de manera que, bueno, explicárselo y que ellos también participen en este tema. Me explican cómo va la trinchera. ¿Por qué creen que en las trincheras solo hay miedo y mal olor? ¿No? Que es la sensación de... ¿Qué cosas pudieron vivir? Que también los críos se pongan en un conflicto, porque a ellos les queda lejos, ¿no? Que aquí hubo una guerra. Y estos, pues bueno, son los testimonios de... Con esto vamos a terminar ya, porque hay para más, pero esto es el hombre que os decía que estuvo en el Peñón de la Mata. Hay de dos personas, un hombre de Bea y otro de... Este hombre es padre de, no sé si lo conocéis, Paco Vigueras, que es vicepresidente de la memoria. Pues su padre, tiene 90 años y el hombre habla increíble. Vamos a escuchar. Pues yo tuve que dedicarme porque me quedé sin padre con menos de 11 años, estando todos en familia, que vivíamos todos, mi abuelo, que tuvo un gran abuelo materno. Pues al quedarnos sin padre en aquella época, no es la que estamos ahora, ni había asistencia médica, ni había jubilaciones, ni había nada, ¿no? Y claro, estando en familia no padecimos pues, una crisis tremenda de miseria. Entonces mi abuelo, porque yo si hubiera vivido mi padre no hubiera sido pintor, pero no tengo por qué despreciarlo. ¿Por qué motivo? Mi abuelo, que fue un gran abuelo, a sus 3 hijos hizo una casa
con 4 pisos, uno para él y otro para sus 3 hijos, ¿sabes? Como pintor. Entonces vivimos en familia 10. De esos 10, 4 hemos estado en la guerra. Y la vida, pues, ya ves, velando para nada, porque yo nadie era capaz por allí, en el sentido, sobre todo el enemigo, ¿no? Y en el Peñón de la Mata, pues nos tiramos por lo menos 19 días, sí, 19 días. No te podías lavar. Yo una vez me lavé un día y digo, yo no aguanto esto, pues una donde nos daban la comida en un plato de estos, que era del aluminio. ¿No habéis conocido eso? Sí, algunos. Con la marmita, con una marmita. Después yo me escondí por allí y empecé a echarme en la cara, porque era insoportable. Todos éramos buenos amigos, eran buenos compañeros. A nosotros nos tratábamos bien. Y allí, como allí no te podías mover, todo el día allí, aguantando, pues jugando las cartas. Yo no jugaba. Y se jugaban los dineritos y todo, ¿sabes? Y llegó un día, no te rías tú, que no estoy echando un buste. Llegaron un día, ya que como tuvimos 19 días, día lugar, daba lugar, un día tenía suficiente para empezar a cambiar la vida, o ya acostumbrarte a lo que tenía que hacer. Total, que como yo guisaba, el cocinero estaba allí con nosotros, que estaba un vaso de olla, un vaso de peroles donde se frían las patatas y todo eso, que me dice, como yo no jugaba las cartas, pues el cocinero dice, Paco, fríe tus patatas, hombre. Y yo le fría patatas. ¿Y qué hacía? Pues dárselas cada uno cuando estaba, pero se las hacía de tal forma que se impresionaba por tantas doraditas, con su huevo. Sí, todo eso se lo hacía. Si puñetas, si en el Peñón de la Mata no subieron hasta pasteles los domingos, menos el cura no subía a dar los meses. En los llanos sí, allí no. Oye, el cura con pistola también, no creas que no. O sea, teníamos un cura en los batallones con pistola. Me puse mal, una fiebre tremenda, me tuvieron 4 o 5 días sin hacer servicio, una manta allí, aguantando, pero en fin, nada más. Pero luego como te tiras allí, cuando quieras acordar, 15 o 20, un mes, si es que no te das cuenta, no cuentas ni los días, pues el servicio que se hace allí era todo el día allí durante el día. Bueno, pero durante el día era secando mantas, porque como de noche, en pleno invierno, y te estoy hablando de esto en toda Navidad, y anterior a Navidad actualmente que viene. Pero fíjate toda esta hora aquí, en pleno invierno, ahí estamos ya, pero en fin, no es una temperatura, de noche es todavía peor, aquí está. Solamente hoy de noche es peor. Imaginaros en tiempos de frío, como era cuando yo estuve por allí, como es lo normal. Pues de noche salíamos, todo el grupo nuestro, a un sitio, y nos poníamos 2 en pareja sentados. Como llevábamos 2 mantas, una manta cada uno, nos la liábamos y allá acurrucados sentados pasaban toda la noche. ¿Por qué? Porque te ponían en las peleas como esto, pero peleas muy cómodas de pasar. Oye, que sabemos que de Granada pasaban por la parte del río Darro, era un filtro tremendo, subiendo por la parte del Albaicín, todo el Sagramonte. El río antes era cómodamente, porque como nosotros lo conocemos esto también de ir a la seta, pues sabemos que es cómodo andar. No esto, habéis traído el sitio más desastroso. Está hecho campeón. Bueno, salimos de noche allí toda la noche. Por la mañana, fijaros bien cómo íbamos de agua, que para resolvernos la papeleta, entre 2 fusiles hacíamos una angarilla y echábamos las mantas a la mejor del pelotón de los 15 o 30 que estábamos juntos, las mantas y llevarlas entre 2
era como del terreno, que era un terreno más, ¿vale? Y cuando llegaba allí, como había unas fogatas, decía que no tiene más ni un... Pues yo